Invitamos amablemente a nuestros asistentes a pasar a tomar su lugar si son tan amables. En nuestro programa daremos paso al segundo panel titulado Oportunidades legislativas para la ampliación de vías regulares para la migración, donde conoceremos experiencias, propuestas e ideas que pueden orientar reformas legislativas clave hacia una migración más ordenada y segura. Saludamos a los integrantes de este segundo panel, la diputada Tei Mollinedo Cano, presidenta de la Comisión de Asuntos Frontera Sur. Bienvenida, diputada, nuevamente. Nos acompaña también Sergio Vázquez, especialista en política migratoria de la OIM México. Bienvenido. El señor Sergio Luna Cuatlapazzi, consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Y la licenciada Melissa Bertiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Para presentar lo sucesivo en esta mesa y llevar a cabo la moderación de las intervenciones, tiene el uso de la palabra Sergio Vázquez de la OIM. Adelante, si es usted tan amable. Hola, muchas gracias y muy buena tarde a todas y todos quienes están por acá. Seguramente ahora se irán sumando algunos que están terminando de comer. Es una hora complicada, ya lo platicábamos ahí justamente en la comida, pero bueno, no queremos cerrar este foro sin las dos últimas actividades que viene. Esta es una de ellas y es un panel que nos interesaba mucho tener para reforzar un poco metodológica, temáticamente lo que se ha abordado en esta mañana y que nos interesa mucho como reiterar, reforzar esta idea de las oportunidades legislativas para la ampliación de vías regulares para la migración. Entonces, por ello, hemos convocado a este grupo de panelistas que estamos muy interesados en escuchar, también, por supuesto, dialogar con ustedes, porque sabemos de la experiencia, del interés que tienen. Hemos tenido una representación variada a lo largo del día y tenemos hoy aquí por supuesto, el Poder Legislativo, que en esta casa nos hospeda, pero también a sociedad civil, que nos interesa mucho escuchar su opinión, su voz desde las diferentes instituciones que representan. El grupo en política migratoria representa a varias organizaciones, es una red y por supuesto también a la academia donde pertenecen ahí en esta área. Entonces voy a leer muy brevemente y con el fin de agilizar también la presentación del panel, la reseña súper sintética de cada uno de ellos, no sin antes, por supuesto, ponernos a su disposición para charlar en un espacio de diálogo posteriormente. Voy a comenzar con la diputada Tei Mollinedo Cano, que es presidenta de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, es ingeniera industrial y contadora pública, ha sido profesora, directora municipal y alcaldesa de Teapa, Tabasco, empresaria con formación empresarial internacional y es una legisladora que es muy activa. También tuvo la oportunidad de acompañarnos en la visita a la ciudad de Tapachula. Y bueno, agradecemos mucho, por supuesto, siempre su interés, su disponibilidad en colaborar en las diferentes actividades. Voy a presentar al señor Sergio Luna Cuatlapazzi, que es consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Cuenta con una amplia trayectoria en atención humanitaria desde una perspectiva territorial y profundamente vinculada a las realidades del tránsito migratorio. En su calidad de consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración, contribuye a la revisión de políticas migratorias, emite recomendaciones y fortalece la articulación entre sociedad civil, academia y gobierno. Tiene un amplio trabajo en el estado de Tlaxcala y otros estados también del centro del país. Muchas gracias, Sergio, por esta participación. Y presento también a la señora Melissa Bertiz Hernández, es secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria,
como secretaria de este grupo de trabajo, ha impulsado análisis normativo y mejora institucional en materia migratoria. Su labor se ha enfocado en revisar el marco legal vigente, en promover alternativas a la detención migratoria y fortalecer los mecanismos de supervisión y regularización. También agradecemos la presencia. Mandamos un saludo también a la senadora Amalia García Medina, que por motivos personales no pudo estar aquí, pero sí nos pidieron varios de sus compañeros legisladores que recordáramos la participación. Y bueno, la dinámica de esta actividad, que también nos pedían que fuera un poco conversatorio, pero vamos a seguir justo las preguntas orientadoras, ¿no?, que habíamos platicado con ustedes previamente y hacia las que nos gustaría dirigir este diálogo. Y bueno, sin más preámbulo, repito el título de este panel, que es justamente de oportunidades legislativas para la ampliación de vías regulares para la migración, con la primera pregunta que se dirige a cuestionar, conocer qué limitaciones normativas actuales dificultan el acceso a vías regulares para la migración y cómo afectan en la implementación de políticas migratorias efectivas. Es una pregunta compuesta, una pregunta interesante, y vamos a cederle la palabra a la diputada Moinedo. Adelante, diputada. Muchas gracias, Sergio. Antes que nada, agradecer la oportunidad de poder estar aquí, a todo el equipo de OIM, y destacar que lo platicábamos ahorita en el receso. El viaje a Tapachula yo creo que nos cambió el enfoque a muchos de los compañeros diputados federales que estuvimos y a los senadores, porque estar en territorio, si bien yo soy tabasqueña, somos pueblos hermanos con Chiapas, pero estar en territorio nos hace entender y ver de primera mano la necesidad de poder generar y legislar, sobre todo, en base al humanismo y a ver a la migración y a los compañeros que migran como eso, como personas que buscan una mejor calidad de vida. Y quiero ser muy puntual con la pregunta. Antes que nada, definir de manera muy general qué es las vías regulares para la migración, ¿no? Y pues son esos canales que están reconocidos y que están autorizados y que permiten a las personas desplazarse entre países de manera legal y ordenada. Sin embargo, algo que yo quiero, lo han platicado a lo largo de este foro, pues estamos hablando mucho del tema de los trámites, la tramitología, la burocracia, lo difícil que son los requisitos, ¿no?, para lograr un visado, para lograr un espacio en este país, para poder pasar por este país. Pero yo creo que la primera limitante que tenemos y que tenemos que encaminar nuestros esfuerzos en la parte legislativa es ver a la migración también en un sentido regional, y eso es algo que ya lo estaban platicando en los anteriores panelistas, pero sí es importante. A ver, desde la visita a Tapachula yo te puedo decir que yo no vi un muro, yo vi un río, y desde ahí es la gran diferencia. ¿Cómo manejas esa vía en la que es un río el que separa a Guatemala de Chiapas? Y cómo es tan diferente a lo que nos comentaban en Ciudad Juárez, un puente fronterizo, porque hay un muro, porque hay una regulación, ¿no? Entonces, no podemos ver o legislar los temas si no los vemos en el ámbito regional. La misma forma que se hablaba mucho del tema de la Comar, por ejemplo. Pero, ¿cómo podemos regionalizar la Comar a esa frontera sur y cómo a la frontera norte? Porque son necesidades completamente distintas, ¿no? Y esa es la parte que yo creo y es la que quiero dejar aquí puesta. Tenemos primero que nada entender a nuestras fronteras como dos fronteras completamente distintas, ¿no? Y en ese sentido poder generar una legislación que permita realmente ir sobre los problemas enfocados a la región. Y también la frontera sur, pues no es nada más Chiapas, ¿no? Ahí Rosy me va a decir que es la más grande, sí, mi Rosy, ahí sí no te dudo. Pero la frontera sur es Tabasco, la frontera sur es Quintana Roo, la frontera sur es Campeche. ¿Qué se está viviendo en esas fronteras? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Y cuáles son las necesidades puntuales en cada una de esas fronteras? Entonces yo creo que
me hicieron una pregunta, pero yo sí dejo esta pregunta en la mesa y que tenemos que reflexionar sobre todo en el trabajo legislativo y ver si las limitaciones, tenemos muchas limitaciones burocráticas, vamos a llamarlas así, pero sí plantear que se haga un análisis específico que sea de acuerdo a la región, de las necesidades que vayamos teniendo. Vamos a legislar en el tema, pero en el enfoque de frontera sur, y vamos a legislar en el tema sí, pero en el enfoque de frontera norte. Muchas gracias, diputada Mollinedo, porque justamente atiende a esta parte de la implementación, es decir, tenemos que ser conscientes de la diversidad que hay en una sola frontera y la diferencia entre nuestras fronteras, entonces apunta muy bien a justo lo que queremos dialogar. Voy a hacerle la palabra a Melissa Bertis. Adelante, Melissa. Muchas gracias. Bueno, pues primero a nombre del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, agradecer la oportunidad de estar acá. Decirles que, bueno, yo desde el Grupo de Trabajo coincidimos con que los contextos han cambiado, pero no solo a partir de la aprobación de la ley o de la pandemia o inclusive de las mal llamadas caravanas. Más bien en los últimos años también el contexto migratorio, el contexto de movilidad humana en México ha cambiado y seguramente en la visita que ustedes realizaron, y lo digo porque yo viví 15 años allá y además pues hicimos una visita in situ con personas legisladoras en el 2022 también a Tapachula, seguramente no vieron lo que nosotros vimos en ese momento, ¿no? Y bueno, acá creo que es importante reconocer que estos cambios los han realizado o han documentado las organizaciones de sociedad civil como el Fray Matías de Córdoba, también que están allá, el propio ACNUR, otras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en terreno. Entonces, no quiere decir que ya no estén las personas, lo que pasa es de que también pues las personas, gracias a sus propios recursos, y no solamente recursos financieros, sino en cuanto a capacidades, pues han logrado obtener una vivienda, un trabajo, salud, educación, pero ¿saben qué? En condiciones no tan favorables. Entonces, por eso celebramos mucho este espacio para seguir insistiendo en que la política migratoria y de asilo en México debe de trasladarse, transformarse hacia una política precisamente de integración y sí coincidimos completamente que a nivel estatal, a nivel municipal, tiene que ser fundamental los cambios. Desde el grupo de trabajo estamos empezando a trabajar en algunas entidades de la República justamente para impulsar reformas en los marcos normativos, porque algunos pues ni siquiera toman en cuenta el tema migratorio. Y es fundamental también hablar de personas en contextos de movilidad humana, porque no solamente están personas migrantes, están personas refugiadas, están personas desplazadas internas forzadas, están las personas apátridas y por supuesto también están las personas repatriadas. Y a mí me gustaría responder, bueno, después de este preámbulo, me gustaría responder brevemente y sin repetir las limitaciones normativas que nosotros hemos observado. Las opciones migratorias no son asequibles, ya lo comenzaron, no se entregan las tarjetas de visitante por razones humanitarias, a pesar de que es una medida cautelar que se tiene en la ley, en tanto se resuelve el proceso administrativo migratorio o particularmente el proceso de solicitud de asilo y de procedimiento para identificar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Las personas refugiadas no pueden moverse de la entidad porque deben de permanecer en donde iniciaron su proceso ante Comar. No se reconoce el trabajo de niñas y mujeres trabajadoras del hogar, la cual puede ser una posibilidad para regularizar su situación migratoria. Y finalmente, pues también no solo existen limitaciones normativas, sino también culturales. Hay desgraciadamente todavía mucho racismo, mucha discriminación, mucha xenofobia, pero también hay sobreregulación, hay burocracia, hay poca sensibilización de las personas de primera atención y trámites o requisitos muchas veces discrecionales a partir de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Migración.
Muchas gracias, Melissa. Pues creo que apuntaste varios puntos que seguramente van a seguir en las siguientes respuestas. Así que, bueno, doy la palabra a Sergio para que nos comparta su experiencia sobre esta respuesta. Gracias. Gracias. Bueno, agradezco la invitación. Estas reflexiones que comparto las hago desde terreno. Digamos, yo formo parte de una red de albergues de ayuda humanitaria que nos encontramos pues prácticamente a lo largo de todo el país. Y desde ahí hemos venido reflexionando este tipo de prácticas. Por lo tanto, muchas de las situaciones que referiré tienen relación más con la población migrante en tránsito. Por supuesto que el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, del cual formo parte, también ha venido desarrollando una serie de acciones puntuales en torno a los procesos de regularización y otros aspectos que en su momento puedo comentar. Y quiero decir en ese sentido, en respuesta a la pregunta, que lo que nosotros observamos en la red de albergues es que existen vacíos legales, hay falta de armonización, la normativa y la práctica administrativa muchas veces son restrictivas y en ese sentido contradicen pues tanto el marco constitucional, incluso los tratados internacionales que México en su momento ha firmado, ¿no? Por mencionar algunos aspectos, creemos que en la ley de migración existen muchas restricciones. En la práctica los criterios para acceder a las condiciones de estancia regular son limitados y son discrecionales, ¿no? Las figuras migratorias como visitante por razones humanitarias o residencia temporal no responden de manera sistemática a la múltiple diversidad de realidades migratorias actuales, ¿no? Pues estamos hablando de trabajadores temporales desplazados, migrantes económicos o climáticos, etcétera. Otro aspecto que nos parece importante compartir aquí es en relación con las limitaciones a la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Pues como sabemos, esta ley aún no contempla la protección de personas desplazadas por colapso climático o pobreza extrema, entre otros aspectos. Un elemento más en relación a la pregunta tiene que ver con la ausencia de vías laborales y educativas que son insuficientes. No existen mecanismos claros ni efectivos para que las personas migrantes accedan a visas laborales o de estudio desde sus países de origen. Otro aspecto que nos llama la atención tiene que ver con el uso excesivo de la detención migratoria. Particularmente los albergues hemos estado planteando la urgencia y la necesidad de no criminalizar a la migración y en ese sentido reducir el uso de la detención migratoria como una práctica común. Otro aspecto tiene que ver con los criterios de elegibilidad que son excesivamente restringidos en la ley de migración. Recordemos que el 52 nos habla sobre algunos tipos de visas por visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, etcétera. Estas categorías no contemplan necesidades reales de personas que migran por causas económicas, climáticas o desplazamiento inducido. Tampoco consideran la posibilidad de regularización por arraigo social, laboral o comunitario, como ocurre en otros tantos países. Esto obliga a miles de personas migrantes a permanecer en situación irregular prolongada, incluso si trabajan, estudian o si tienen redes familiares en México, impidiendo que las políticas públicas los incorporen de manera efectiva. Un elemento más tiene que ver con la ausencia de un procedimiento de regularización amplio y accesible. Hoy en día la ley no establece un procedimiento general transparente y garantista. Y finalmente comentar sobre la falta del reconocimiento legal del derecho a migrar como un derecho humano. Además de esto, la inexistencia de una visa de trabajo temporal abierta, sobre la que quiero comentar un poco más, pero en ese sentido mencionar que la ley no solo contempla trabajo remunerado vinculado a una oferta laboral formal, que ya se ha comentado, y a un empleador registrado en el Instituto Nacional de Migración, pero esto excluye a trabajadores informales. Recordemos que la informalidad representa hoy alrededor del 55% de empleo en México, ¿no? Las personas que ya se insertaron en sectores como la agricultura, la construcción o los servicios. Esto sin duda es una figura de visa laboral flexible, se empuja a las personas migrantes a la informalidad y a la vulnerabilidad extrema. Gracias. Gracias, Sergio, también porque es una lista que estamos acá, por ejemplo, tomando registro y es muy detallada también de estas limitaciones que podemos encontrar en la regularización. Y justamente ya adelantaban algunos de nuestros panelistas estos esquemas existentes para la regularización. Y la segunda pregunta está orientada precisamente en ahondar
sobre los esquemas que ya tenemos. Es decir, mencionaron ya estas tarjetas, mencionaron ya algunos otros esquemas, allá también Melissa en la frontera sur, y la pregunta es, con estos esquemas existentes como la tarjeta de visitante de trabajador fronterizo u otros mecanismos también, incluso regionales, ¿podrían fortalecerse o replicarse para mejorar las rutas de migración regular? ¿Qué opinión tienen al respecto? Y comenzamos con usted, diputada. Muchas gracias, Sergio. Mira, quiero retomar algo que comentó la compañera Karina Blanco en el anterior panel, y hablaba de una visión holística, y me gustó mucho esa definición. Y mucho tiene que ver esta parte de la pregunta que me estás haciendo. Si bien la tarjeta visitante trabajador fronterizo es una tarjeta que está específicamente hecha o se hizo para poder aplicar a Guatemala y Belice, ¿no? Y con los estados de la frontera sur, creo que es muy importante poder visualizarlo y darle una ampliación de elegibilidad. Creo que es interesante el esquema que se pueda manejar. Lo platicábamos igual hace rato. Ahí nos podemos dar cuenta que esto no nada más está enfocado en una ley de migración, esto también tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo. Y por eso decía el tema de la visión holística que compartían anteriormente. Porque lo que nos representa, por ejemplo, tenemos la tarjeta, sí, pero si la queremos fortalecer necesitamos hacer cambios legislativos, ¿no? Y no nada más en la parte migratoria, sino también en la parte de la Ley Federal del Trabajo, a eso me refiero. La migración la tenemos que ver como un tema transversal, no es un tema específicamente de un tema migratorio o de una comisión, por ejemplo, en el tema legislativo, sino es el trabajo colaborativo de muchas comisiones que podamos conformar con el fin de poder fortalecer estos mecanismos que han existido. Y algo que también creo que lo han estado mencionando y lo retomo, el tema es uno migra para mejorar su calidad de vida y uno migra para buscar un trabajo, casi en la mayoría de los casos eso es a lo que se viene. Entonces, hoy hay una demanda, ¿no? Hay empresas que necesitan mano de obra, y hoy hay este mecanismo que no existía en el 2011 cuando se hizo la Ley Federal de Migración. Es un contexto totalmente distinto. Entonces, es responsabilidad sí hoy de nosotros poder fortalecer esos mecanismos y sobre todo las cosas que han ido funcionando, no debo decir que sean perfectas porque todo mecanismo es perfectible, pero sí creo que si esto está funcionando en la frontera sur, debemos ampliarlo para que exista mayor regulación en este sentido. Muchas gracias y qué bueno escuchar esta parte justamente de usted, diputada, también haciendo hincapié en la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Ya han mencionado a lo largo del día la importancia del sector privado, actores locales, y pone en la mesa justo esta parte de reforzar la colaboración para conocer estos esquemas y profundizar, ampliar el alcance. Y vamos a pasar con Melissa Bertis, a ver qué nos comenta. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con lo que comenta la diputada y con lo que también han hablado en las anteriores mesas, de que habrá que hacer una revisión precisamente de lo que ya existe, pero a mí me gustaría colocar que en México, creo que a excepción del anterior comisionado, siempre se había implementado un programa de regularización migratoria, ¿no? Entonces, nada más lo dejo ahí como dato. Entonces, creemos que es importante hacer una revisión de los contextos, de las realidades en terreno, de los municipios, y poder incluir en la ley de migración, que es la que regula las opciones de regularización migratoria, poder incluir esas distintas opciones de regularización migratoria que pudieran tener las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque los programas de regularización migratoria evidentemente han aportado muchísimo, pero creemos que esos programas de regularización migratoria pudieran no existir. Si está en la ley, realmente las distintas opciones como el arraigo, ¿no? El arraigo social, el arraigo económico u otro tipo de vinculaciones, si existiera en la ley no necesariamente tendría
que haber un programa de regularización. Si tuviéramos opciones de regularización no solamente accesibles, sino asequibles, tampoco tendríamos que tener un programa de regularización migratoria. Entonces, creo que es importante apostarle a que quede en la ley, a que se institucionalice y que no dependa de la voluntad política y del amanecer del comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y quiero hacer una petición. El minuto que me queda me lo pueden poner para la tercera pregunta. Gracias. Muchas gracias. Justo para hacer hincapié en este programa de regularización, ya hizo un combo para la siguiente, justo en la importancia de incluir en la ley que ya hay, pero justo cómo se puede poner estos temas como el arraigo que también mencionaba Melissa. Y sin más, adelante Sergio, te escuchamos. Gracias. Yo quiero comentar brevemente la experiencia que hemos tenido en torno a sacar adelante la propuesta del Programa Temporal de Regularización desde el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Y ciertamente es que durante más de 2 años el Consejo ha estado trabajando para impulsar la apertura de este programa temporal de regularización para personas migrantes en condición migratoria irregular que ya han estado viviendo en nuestro país. Toda vez que prácticamente desde hace 7 años que no se abre este programa temporal. Recordemos que este programa permite a las personas que pueden demostrar la permanencia en nuestro país por determinado tiempo, pueden acceder. Sin embargo, habíamos venido trabajando de manera muy importante, sobre todo con la Unidad de Política Migratoria. Sin embargo, desde el Consejo Ciudadano lo que se planteaba era reducir o eliminar incluso el cobro que ya se ha platicado durante la mañana, que tiene un costo más o menos de 11 hasta 12,000 pesos. Si consideramos que muchas personas incluso viven con sus familiares, prácticamente es inaccesible. Sin embargo, no fue posible que este cobro se pudiera suprimir. Por lo tanto, el programa temporal no ha podido avanzar. Y ahí hay una serie de lagunas que nos han dificultado, digamos, aperturar este tipo de programas. Otros aspectos en cuanto a los esquemas existentes que podrían fortalecerse o replicarse, por ejemplo, en cuanto a la tarjeta de visitante de trabajador fronterizo, creemos que se puede ampliar la cobertura geográfica más allá de los estados fronterizos, incluir a otros países centroamericanos con vínculos migratorios históricos con México, garantizar la inscripción automática a la Seguridad Social y monitoreo laboral por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecer mecanismos que permitan cambiar de empleador sin perder el estatus migratorio, establecer convenios binacionales de movilidad laboral temporal con protección de derechos laborales, incluir cláusulas para la portabilidad de derechos laborales y de seguridad social. Por ejemplo, en cuanto al programa de trabajadores agrícolas temporales con Canadá, creo que podría ser una propuesta que se puede replicar. En ese sentido, diseñar acuerdos regionales de movilidad laboral circular con Guatemala, El Salvador y Honduras, establecer convenios interestatales dentro de México para distribuir de forma equitativa a personas trabajadoras migrantes y restricciones territoriales discrecionales. La figura de visitante por razones humanitarias podría ampliar su interpretación para incluir migración forzada económica o climática, acompañar la regularización con programas de inserción sociolaboral y capacitación, entre otras propuestas. Muchas gracias, Sergio, por esta revisión y pues comentario con los diferentes mecanismos, ¿no?, que se tienen y con los que se cuentan actualmente. Y también pusiste una parte fundamental que ha salido en el día, pero que tiene que ver con los convenios, cláusulas binacionales, que ya hay ejemplos de ello y de cómo podríamos profundizar o aumentar. Y con ello vinculo a la tercera pregunta, que tiene que ver precisamente con el ámbito legislativo, y que está orientada a conocer qué reformas legislativas específicas proponen para ampliar, diversificar las vías de migración regular hacia México, atendiendo tanto las necesidades que ya comentamos, limitaciones también, como los derechos de las personas migrantes. Entonces, comienzo con usted, diputada. Adelante. Muchas gracias, Sergio.
Pues antes que nada, definir, y vuelvo a ser reiterativa, pero creo que es algo que no podemos perder en el enfoque, es hacer reformas legislativas con un enfoque regional, de acuerdo a la frontera en la que nos estemos vinculando. Lo platicábamos hace rato. Yo le preguntaba a Sergio si los mismos programas que tienen en Tijuana los tienen en Tapachula. Y me contestó, no, no puede ser igual porque la necesidad es distinta. Entonces, en el mismo sentido tienen que ir el trabajo legislativo. Ahora, ¿qué podemos impulsar? Se ha hablado aquí, y lo retomo, en fortalecer operativamente los temas de la Comar. Creo que es un tema fundamental que tiene también que ver con el tema de la inclusión laboral y se vincula con todo lo demás. Tenemos que impulsar políticas de integración laboral, educativa y comunitaria. Tomar el tema también del acceso a la salud, tenemos que tomar eso muy en cuenta, y a la justicia, sin importar el estatus migratorio. Y sobre todo construir una política migratoria integral de Estado, de largo plazo. No traemos una ley pues que ya, como vuelvo a insistir, ya está fuera de lo que hoy estamos viviendo. La Ley Federal del Trabajo está fuera totalmente de lo que hoy estamos viviendo. Y sí pongo sobre la mesa que se están dando muchísimas ideas en este foro, y sí es muy importante, y creo que va a ser fundamental, generar una ruta crítica, porque podemos tener muy buenas intenciones, ¿no? Cada uno de los diputados que estemos aquí, pero el tiempo es corto, ¿no? Entonces, yo creo que sí buscar entre todos una ruta crítica sobre cuál va a ser el primer paso que tenemos que tomar para poder considerar cambios estratégicos dentro de nuestras fronteras y con el manejo de nuestros migrantes. Si no generamos una ruta crítica, perdón que lo diga, nos vamos a perder en el total de las ideas, ¿no? Y no vamos a establecer un camino que lleve realmente a pues resultados que podamos tener pues más seguros, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en que después de este ejercicio que podamos hacer, porque se habló del enfoque de derechos humanos, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en la simplificación de trámites, que es algo que es parte de la política pública de nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, tenemos todos los mecanismos. Entonces, lo que sí creo es que debemos de definir cuál es la prioridad en toda esta dinámica que tenemos migratoria, y generar entre todos y entre todas las comisiones que sean integrantes de todos estos temas, pues generar rutas que nos digan, tenemos que ir por la ley de migración, correcto, ¿en qué sentido? ¿Cuáles van a ser los puntos específicos? ¿Nos vamos en la tarjeta que se necesita de visitante, de trabajador fronterizo, ampliarlo, o nos vamos primero a temas de Comar, o nos vamos primero a temas de inclusión laboral? ¿A qué nos vamos primero? Entonces, yo sí lo pongo sobre la mesa para que esto genere realmente resultados tangibles para nuestros hermanos migrantes y también para pues, nuestros connacionales. Muchas gracias, diputada, por esta idea de esta ruta crítica. Es decir, durante todo el día hemos tenido muchas ideas, aportes de todos los panelistas, invitadas que han estado por acá, y que esto se orienta justo a concretar en algunos puntos, en algunas líneas de acción que se pueden seguir por parte del Poder Legislativo en coordinación con los diferentes actores que participamos de la gobernanza migratoria. Y ahora sí, con 4 minutos para Melissa Bertis, adelante. Gracias, aunque no van a ser suficientes seguramente. Bueno, primero 2 comentarios generales. Uno, es que esto que les voy a comentar responde al cumplimiento de recomendaciones que ha hecho el Comité de Trabajadores Migratorios en su último informe a México, y también responde a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, por ejemplo, establece que se deben de eliminar las revisiones migratorias, y entonces, en ese sentido, la propuesta que nosotros tenemos es que justamente las acciones que se tendrían que quedar, que es control migratorio y verificación migratoria, debería de incentivar la migración regular, más no perseguirla, que es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, en ese sentido, las 8 propuestas que tenemos es, 1,
Evidentemente, la primordial es hacer una revisión de la ley de migración, en donde están las opciones de regularización migratoria, tomar en cuenta lo que comenta Sergio de cuáles tendrán que ser las causales, el tema del arraigo, el tema de la vinculación a trabajo, ¿no? Y no que sea al revés, el tema de alguna inscripción a la educación, ¿no? O inclusive la inscripción a algún tipo de programa social. Segundo, reformar la Ley Federal de Derechos para eliminar o en su caso reducir los costos para la obtención de un documento migratorio. El tercero, creemos que es importante que desde el Congreso no solo se legisle, sino que también se pueda observar la implementación de lo que se legisla, de lo que se aprueba, porque, vuelvo a repetir, la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es una tarjeta que permite trabajar, no se ha entregado desde hace mucho tiempo, a pesar de ser una medida cautelar que está en la Ley de Migración. 5, eliminar la disposición de la Ley de Refugiados de que no se pueden movilizar hacia otro lugar que no sea el Estado o la entidad en donde solicitaron la protección internacional a Comar, porque además de violentar el derecho que tienen todas las personas solicitantes a decidir sobre su residencia, les corta la posibilidad de vincularse no solo con empresas, sino también de tener el apoyo de redes sociales que pudieran tener. El sexto punto es efectivamente eliminar el porcentaje que hay en la Ley Federal del Trabajo para que una empresa pueda contratar a personas extranjeras. Sin embargo, esto debe de ir acompañado, como ya lo comentaron en la mesa anterior, de incentivos fiscales, pero también administrativos que permitan agilizar la regularización de las personas. Séptimo, incluir en la Ley de Migración a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay un apartado en la Ley de Migración en donde habla y que también eso se tendría que cambiar, de las instancias auxiliares al Instituto Nacional de Migración. Deberían de ser las instancias con corresponsabilidad en materia de derechos de personas en contextos de movilidad, porque efectivamente no solo Migración o Comar tienen una corresponsabilidad, sino también otras entidades, e incluir las facultades que le competen o las disposiciones que le competen a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que actualmente pues ni siquiera aparece por ahí. La octava propuesta justo es fortalecer los mecanismos de vigilancia y monitoreo de condiciones laborales, muy de la mano, como comentaba la diputada en la mesa anterior, que bueno, que sí está bien la regularización, está bien que puedan obtener un empleo, pero ¿qué pasa con el monitoreo de esas condiciones laborales? La verdad es de que eso nos hemos encontrado o hemos identificado que no hay tal mecanismo. Entonces, es importante que se establezcan esos mecanismos de vigilancia y monitoreo. Y finalmente decir, bueno, dos cosas. Una, que es importante democratizar los procesos o los espacios de diálogo y articulación que existen. O sea, sí estoy de acuerdo en que se deben de establecer estas mesas interinstitucionales, inclusive a nivel estatal o a nivel regional, pero ya existen. Está la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que lidera la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde no hay participación por parte de sociedad civil, no hay un mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas. Entonces, es importante democratizar ese espacio. Está el Consejo Consultivo de Política Migratoria, que de acuerdo al marco normativo, pues es en el espacio en donde se deberían de definir inclusive las reformas a marcos normativos, y ahí nosotras impulsamos desde sociedad civil desde el año pasado crear un grupo de trabajo para justamente revisar el tema de marcos normativos, y se quedó en el tintero, ya no se le ha dado seguimiento. Y por supuesto está también el espacio del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, en donde, bueno, en estos tres espacios también hay participación de sociedad civil, pero es importante democratizar mucho más esos espacios, no solo para tener la voz de las organizaciones de sociedad civil, sino también de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México. Muchas gracias. Gracias, Melissa, por esta lista
pormenorizada justo de qué reformas legislativas son necesarias. La verdad es que vale mucho la pena. Yo traté de registrarlas todas y me quedo con la primera, que era este tema de incentivar la migración regular, ¿no? Es decir, cómo podemos ver a la migración como una oportunidad. Sabemos que lo hay en el tema económico, del desarrollo, en el tema social, y cómo podemos hacer, cómo robustecer estos mecanismos que ya existen. Y adelante, Sergio, con esta tercera pregunta. Gracias. Bueno, entre las propuestas que nosotros hemos venido planteando, una de ellas en relación con la reforma profunda a la ley de migración tendría que impulsar la ampliación y la flexibilización de las vías regulares. La intención sería transitar del enfoque restrictivo del control migratorio y securitario a uno basado en derechos, integración y gobernanza humanitaria. Entre otras acciones, lo que se propone en términos de las modificaciones al artículo 52 es que se pudieran incluir nuevas categorías en la ley de migración como visa por búsqueda de empleo, visa por integración social y arraigo comunitario, visa climática, visa por razones humanitarias amplias, programas de movilidad regional con enfoque temporal, circular o permanente. También será importante desvincular el acceso a visas laborales y temporales de la dependencia exclusiva a empleadores, como ya se ha mencionado, eliminar el requisito de que la solicitud de regularización dependa exclusivamente de un empleador o una institución educativa, simplificar trámites y descentralizar los procesos del Instituto Nacional de Migración, incluyendo formatos digitales accesibles. Entre las reformas a la Ley Federal del Trabajo, incluir un capítulo sobre derechos laborales de personas migrantes con independencia de su estatus migratorio, garantizar la no discriminación por nacionalidad, estatus o situación migratoria en contratación, salario y condiciones laborales, crear un registro público de empleadores certificados para contratación de personas migrantes, supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con acompañamiento de sociedad civil. En cuanto a las reformas al artículo 111 de la Ley de Migración, el objetivo sería derogar la detención migratoria y sustituirla por mecanismos dignos de acogida. Entre otras propuestas, derogar los artículos que permiten la detención administrativa por irregularidad migratoria, sustituir con mecanismos de acompañamiento comunitario, acogida en albergues, residencias temporales y seguimiento no punitivo. Aplicar esta reforma de forma diferenciada para personas de la diversidad sexual, infancias, personas mayores y con discapacidad. En cuanto a la reforma a la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, el objetivo sería ampliar el acceso y fortalecer la protección ampliando causales de refugio para incluir temas de crisis climática, violencia generalizada, criminalidad estructural y desplazamiento inducido por megaproyectos, garantizar recursos suficientes para la Comar y para que garantice presencia nacional con enfoque descentralizado. Además de esto, el reconocimiento legal de la figura de la migración forzada por razones socioeconómicas también podría ser un planteamiento. Y finalmente, decir que es importante seguir planteando la necesidad de coordinación interinstitucional, porque para todos es sabido que el periodo anterior, con el delegado anterior, fue prácticamente imposible avanzar en cualquier acción mínima para garantizar la protección y los derechos de las personas migrantes. Tuvimos varios planteamientos, lo digo como parte del Consejo Ciudadano, por ejemplo, en cuanto a la reforma a los lineamientos de funcionamiento de las estaciones migratorias, que, por poner este ejemplo, nunca pudieron avanzar. Y hoy en día sigue desfasada todo el marco jurídico normativo en materia migratoria. Nosotros, por lo menos desde algunas organizaciones de sociedad civil, creemos que en este nuevo escenario pues podemos dar un voto de confianza a las nuevas instituciones, pero justo es a partir de estos trabajos y de este seguimiento puntual y de mecanismos de monitoreo y de seguimiento desde sociedad civil y academia que pueden lograrse. De lo contrario, nos podemos pasar 6 años más sin avanzar en este mejora del marco jurídico que protege derechos de las personas migrantes.
Muchas gracias, Sergio. También justamente pues, nos diste varios puntos muy interesantes que complementan lo que han comentado las anteriores panelistas y que por eso nos interesaba tener este momento después de la comida para tener fuerzas y hacer como esta recapitulación un poco de lo que se hizo a lo largo de lo que escuchamos a lo largo del día, que creo que son ideas muy importantes en aras de esta ruta crítica que se puede generar o bien de otras estrategias. Y ahora es invitarlos a, si tienen preguntas, saben que en los folders hay algunas preguntas, o si no, acérquense a alguno de los compañeros que está a algún costado y también la pueden hacer. Por acá hay 2 preguntas que llegaron hasta este momento y que me gustaría hacerlas en el panel. Están muy vinculadas justo con estos temas, esta visión holística, ¿no?, de la que se ha hablado de la migración. Una de ellas tiene que ver con el tema de remesas. Una pregunta dice, ¿cómo aproximar o cómo generar un sistema de remesas entre México y otros países, por ejemplo, Centroamérica, ¿no? ¿Qué opinan al respecto, sobre todo vinculándolo con el tema de oportunidades para vías regulares? Y una segunda pregunta que está orientada a, dice, ¿qué áreas de cuidado también se tienen que reconocer, incluir en el tema de las migraciones? Y ponen aquí 2 temas, uno de ellos seguridad nacional y otros procesos culturales, que también valdría la pena a lo mejor ahondar sobre ello. Y no sé si alguna de ustedes guste comenzar. Sergio, Melissa. Adelante, Melissa, te escuchamos. Gracias. Me reservo el tema de remesas porque seguramente acá hay personas mucho más expertas. En cuanto a otros temas, yo sí quiero decir que para hacer estos puntos me costó un montón de trabajo. Traía preparada mi presentación, después empecé a hacer tachoneo porque dije me voy a enfocar más hacia cuestiones justamente de regularización migratoria. Pero en el grupo de trabajo sobre política migratoria tenemos una agenda amplia que incluye tanto estos temas como cuestiones de no detención, que nos parece que es algo con lo que se debe de avanzar. Se debe de avanzar hacia desvincular el tema de la seguridad nacional al tema migratorio. Se debe de avanzar también hacia el tema de la desmilitarización a propósito de una propuesta que enviaron, que se envió desde la Ejecutiva Federal a la Cámara de Senadores sobre el tema de Guardia Nacional. Sí creemos que se debe de desmilitarizar todo, pero particularmente el tema migratorio. Tenemos también una agenda muy amplia en cuanto a tema de niñez migrante, ya que me dirían, bueno, ¿y por qué si estamos hablando de migración, no? Porque, bueno, lastimosamente, y por eso se hizo y que impulsamos la reforma en temas de niñez y adolescencia migrante, es que lastimosamente se sigue viendo primero a la niñez como migrante y no como niña, niño o adolescente, y es algo que vamos a seguir insistiendo. Y ahí hay una agenda amplia sobre cuestiones de reunificación familiar, sobre cuestiones de eliminar de tajo la posibilidad que el Instituto Nacional de Migración tenga niñas, niños y adolescentes en estas oficinas de canalización que están poco reguladas y poco vigiladas por parte de sociedad civil. Pero también hay una agenda muy amplia en cuanto a la posibilidad, por ejemplo, de que el Instituto Nacional de Migración solamente realice acciones de control migratorio en fronteras y fortalecer más bien los mecanismos que existen para la identificación en fronteras, más no tener, por ejemplo, estas cuestiones de revisiones migratorias que son completamente violatorias a derechos humanos y realizadas con altos perfilamientos raciales. Entonces, sí hay una agenda muy amplia y también decirles que hay una agenda muy interesante a nivel estatal, que creo que ahí es en donde también se debe de trabajar y que lo estamos haciendo en algunos congresos estatales para poder colocar en la mesa la importancia de tener leyes. Creo que Tabasco no tiene ley de migración, por ejemplo. Chiapas tampoco tiene, Chiapas no tiene, y hay algunas que, por ejemplo, solamente hablan de migración de chiapanecos o del Estado en el exterior, pero no tocan el tema de personas migrantes que están establecidas de manera temporal o permanente en el territorio, ni mucho menos el tema de personas refugiadas, ¿no? Y bueno, el tema de desplazamiento interno forzado es otro tema, ¿no? Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias. Y vamos con la diputada. Digo, muy breve, con el tema de las remesas.
la pregunta se me hace bastante interesante y es primero entender que México ya es un país destino. Entonces, siempre pensamos en las remesas, en lo que viene de Estados Unidos a México, pero no hemos generado una visión de lo que va de México a Centroamérica. Entonces, si no entendemos que ya México es un país destino, pues entonces no vamos a entender todas las demás problemáticas que se van a llevar de acuerdo a este sentido. Entonces, yo creo que más que una pregunta, para mí es una tarea, porque es importante llevarlo. Al final, los que hoy migran a nuestro país y los que hoy están en nuestro país son generadores, ellos generan recursos a nuestro país. Entonces, en este sentido, creo que primero que nada entender y digo, la ley hay que llevarla también en ese sentido, de que ya no solamente somos un país de tránsito, ya hoy somos un país destino. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y vamos con Sergio, adelante. Sí, bueno, también coincido con la respuesta que han compartido en torno al tema de remesas. Lo que quiero decir como reflexión es que al menos desde la red de albergues de sociedad civil, de ayuda humanitaria, que es mi campo de trabajo, creo que estamos en su mayoría, aunque hay compañeras y compañeros de otras organizaciones que han venido trabajando ya desde años sobre modelos de integración sociolaboral, en general el conjunto de casas y albergues de sociedad civil, de ayuda humanitaria en el país, habíamos estado más apostando a procesos de asistencia humanitaria y otros aspectos. Sin embargo, en estos últimos años, pues hemos visto la necesidad de empezar a reflexionar en torno a México como un lugar de destino, por lo menos temporal, de mayor tiempo, ¿no? Frente a estas implicaciones del cierre de fronteras y lo que se ha comentado durante la mañana. En ese sentido, creo que no tenemos todavía nosotros algún planteamiento más puntual en torno al tema de remesas y México ya como un país de destino permanente. En el mismo Consejo Ciudadano tampoco es un tema que esté planteándose en la agenda y lo planteo en ese sentido como un área de oportunidad, porque justo el Consejo Ciudadano también se va integrando por académicos, sociedad civil, empresarios, empresarias, mexicanos notables, que plantean distintas temáticas. Y en ese sentido, en estos últimos años y sobre todo en esta coyuntura hemos visto la necesidad de que haya mucha más participación de personas que estén aportando y trabajando en otros temas justo como estos, que la migración de origen, la migración de retorno y el tema de las remesas. Entonces, ahí hay una área de oportunidad para plantear este tema. Y en cuanto a los aspectos que tienen que ver con la identificación de las personas, los albergues de sociedad civil desde prácticamente su origen hemos apostado por el hecho de identificar a las personas, que las personas que ingresan a nuestro país tengan la posibilidad de ser identificadas, cuenten con una identificación. Por eso podemos decir que los albergues, los más de 100 o 150 albergues que existimos desde hace 30 años, somos pioneros en el desarrollo de bases de datos, desde libretas, Excel, hasta ahora plataformas digitales más sofisticadas que justo lo que buscan es identificar a la persona, ¿no? Para garantizar su protección, su acompañamiento, etcétera. En ese sentido, nosotros hemos planteado la necesidad de que las personas en tránsito puedan contar con un documento que les permita identificarse y con ello acceder a la protección y a derechos durante su tránsito. En ese sentido, los albergues tenemos ya esta experiencia. Y otro aspecto importante que nos ha ocupado tiene que ver con el reciente planteado Registro Nacional de Personas Detenidas por cuestiones migratorias, ¿no? Que veíamos la urgencia y la importancia de que se creara este registro nacional para que las personas migrantes que pudieran estar privadas de la libertad por su condición migratoria irregular
no pudieran ser identificadas inmediatamente o lo más pronto posible a ser detenidas y eventualmente llevadas a alguna estación migratoria. Claro, desde sociedad civil nos ha preocupado mucho cómo garantizar la protección de los derechos de datos personales de las personas migrantes para evitar también los riesgos a la seguridad de ellas y ellos. Pero en general apostamos también porque las personas cuenten con un documento de identidad que les garantizaría no transitar por rutas más riesgosas, peligrosas en la clandestinidad, y creo que eso reduciría mucho la exposición a estas situaciones de violencia e inseguridad para ellas. Muchas gracias, Sergio, también por estas puntos, precisiones que haces vinculados con las respuestas que nos hizo la audiencia. Tenemos algunas preguntas más, pero por cuestiones de tiempo y también para seguir con el programa, vamos a canalizarlas directamente ahora con los panelistas. Yo quiero agradecer enormemente a los tres por su participación, su disponibilidad, a la diputada Teimo Ginedo, por supuesto a Melissa Bertis del Grupo de Trabajo en Política Migratoria y a Sergio por representante como consejero ciudadano del INM. Muchas gracias a todas, a todos y bueno, ahora les entregamos el reconocimiento oficial para pasar a la siguiente y última actividad que esperemos también ahorita nos acompañen como conclusión. Gracias. Les solicitamos mostrar su reconocimiento para la toma de la fotografía de este segundo panel. Muchas gracias. Pueden pasar a tomar sus lugares en el auditorio. Procederemos ahora a la clausura de este acto, por lo que solicito a las diputadas y diputados presentes nos acompañen en el presidium. Adelante, por favor, diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, diputada Maribel Solache González, diputada Teimo Ginedo Cano, diputada Nadia Navarro Acevedo, si son tan amables, por favor, así como el señor Eli Cruz. Tras este análisis legislativo y técnico, nos dirigimos al cierre del foro, donde retomaremos los puntos clave y reflexionaremos sobre los siguientes pasos para traducir estas ideas en iniciativas legislativas concretas. Escucharemos las conclusiones por parte del señor Eli Cruz de la OIM. Adelante, si es usted tan amable. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos.
Primero, a nombre de la Organización Internacional para las Migraciones en México, quiero agradecer profundamente a la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara de Diputados, a las diputadas que me acompañan hoy, pero también a las diputadas y a las senadoras que participaron en este importante foro. Nuestro reconocimiento a las y los legisladores que nos acompañaron hoy, así como a los representantes del sector privado, de la academia, de la sociedad civil y por supuesto a todas y cada una de las personas asistentes que nos acompañan el día de hoy. Con sus voces enriquecieron este espacio y aportaron experiencias que nos permiten reflexionar cada vez más sobre la migración. Hoy hemos escuchado reflexiones valiosas, testimonios y propuestas que confirman algo fundamental, que México ha avanzado en la construcción de un marco legislativo, institucional y operativo en materia migratoria. Sin embargo, también ha quedado claro que las realidades migratorias que enfrentamos hoy y las que se vislumbran en un futuro han cambiado y este marco normativo ya no corresponde con las necesidades existentes. Las dinámicas migratorias actuales exigen una visión renovada y es momento de proponer, diseñar e implementar reformas que no solamente garanticen los derechos de las personas migrantes como se establece en nuestra Constitución, sino que también reconozcan el potencial y la contribución para el desarrollo económico y social del país que estas personas generan. La integración plena de las personas migrantes a nuestras sociedades es una necesidad, pero también es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Durante este foro se destacó con mucha razón que el Poder Legislativo es clave en este proceso. Es imprescindible sumar iniciativas, aprobar reformas tanto a la Ley de Migración como a muchos otros marcos normativos que inciden directamente en la vida de las personas migrantes, temas laborales, fiscales, educativos, económicos, administrativos. Y solo un enfoque transversal nos podrá hacer avanzar hacia una política migratoria de forma integral. También se ha señalado con fuerza la necesidad de una gobernanza migratoria articulada, que supere los procesos aislados y los esfuerzos que cada una de las instituciones ha hecho desde su trinchera y que reactive la colaboración interinstitucional e intersectorial que en muchos lugares hoy ya es una realidad. Una política migratoria que sea una respuesta, sí, a las coyunturas regionales o internacionales, pero que también tenga una visión de largo plazo a las transformaciones demográficas, laborales y económicas que vive hoy México. Este foro y la reciente visita de las personas legisladoras a Tapachula son ejemplos concretos de cómo es posible legislar con conocimiento de causa, con cercanía a las comunidades y con evidencia de lo que sucede en nuestras fronteras, ciudades y territorios. Nuestro reconocimiento para las personas legisladoras que están comprometidas con esta tarea. Y no podemos olvidar lo más urgente, la situación de miles de personas migrantes que se encuentran en nuestras ciudades. Es a ellas a quienes debemos nuestras respuestas inmediatas, proponer desde nuestras trincheras como organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales o entes de gobierno, respuestas que faciliten su regularización o su integración. No solo es una acción solidaria, es una apuesta por la cohesión social, por el desarrollo y por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Desde la OIM reiteramos nuestro compromiso para seguir acompañando este proceso, particularmente los procesos legislativos, de seguir promoviendo espacios de diálogo como estos y de trabajar de la mano con todas y cada una de ustedes para construir una sociedad cada vez más justa, incluyente y preparada para los desafíos y oportunidades en materia de migración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Eli Cruz. Para brindarnos un mensaje de clausura, tiene la palabra la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, en nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios. Adelante, diputada, por favor. Hemos escuchado muy atentos las participaciones de los ponentes a este foro legislativo y quiero agradecer a OIM, quiero agradecer también a la Comisión de Asuntos Migratorios que ha hecho posible que hoy estemos aquí reunidos, dándole seguimiento a una visita al territorio en Tapachula. Tuvimos la oportunidad de recibir a un grupo de legisladores y, por supuesto, a los integrantes de OIM.
y hoy me siento muy contenta de que estemos dándole seguimiento a la reunión, que no fue una visita de turistas, fuimos a una reunión de trabajo y prueba de esto es que hoy estamos aquí reunidos. También a nombre del distrito que represento en Chiapas, el distrito 12, que abarca 7 municipios que son frontera con Guatemala, con Centroamérica. Quiero agradecerles que hoy se esté volteando a ver a la frontera sur y que, como se comentó por algunos legisladores, no tenían conocimiento de cómo está la situación, porque desafortunadamente en gobiernos anteriores se había olvidado que existe otra frontera y que es la frontera sur. A partir de este tema migratorio, hoy estamos en el radar también, no solamente de México, sino que del mundo. Así que agradezco la realización de este foro y también pedirles que sigamos trabajando juntos, que se puede legislar con la mente, pero también con el corazón, que esta visita que hoy está dando frutos tenga finalmente grandes resultados para todas las personas, como lo dije anteriormente, incluyendo a quienes están llegando a nuestro país por la razón que sea. Son seres humanos como nosotros, con quizá la diferencia de muchos. Ellos tienen una vida complicada, están buscando una oportunidad de vida, sobrevivir. Y en México estamos siendo un país ahora de destino que está recibiendo a la mayoría de ellos con un trato digno. Falta mucho, también hay que reconocerlo, pero estos foros, estos escenarios permiten la posibilidad de trabajar y lograr un mundo mejor para todos. Y ahora vamos a clausurar y si me permiten ponernos de pie y si me prestan otro micrófono, porque creo que si no, no me voy a escuchar. O quizás sí. Siendo las 15:31 del mismo día de su inicio, declaro formalmente clausurado este foro legislativo, Legislación y Migración, abriendo vías para la integración de personas migrantes en México. Muchísimas gracias y bonita tarde para todos. Gracias.